y bienvenidos a esta conferencia, la cuarta en este caso, dedicada a los puentes históricos del Valle de Toranzo a cargo de Luis Villegas Cabredo. Esta es la cuarta conferencia, como digo, y la última en este sitio tan espectacular como es el monasterio de Nuestra Señora del Soto, emblema del Valle de Toranzo. Y bueno, como ya os he dicho en repetidas ocasiones, la clausura será en nuestra biblioteca, la vuestra, la de todos, en Penilla de Toranzo. Pues nada, como siempre doy las gracias a todos nuestros patrocinadores, sin los cuales pues no hubiera sido posible este ciclo de conferencias. Ya estamos pensando en el quinto ciclo, de hecho ya le hemos echado el cable a alguien por ahí. Y bueno, pues sin más que deciros, solo lo del sábado día 30. Será, como os digo, en la biblioteca a las 7:30. De todas formas, bueno, pues solemos publicitarlo lo más que podemos. El acto de clausura tendrá varias partes. Por un lado presentaremos el libro La Cajiga de Ruy Gómez, que es un compendio de todos los artículos que aparecen en el blog del mismo nombre, con Ramón Villegas, su coordinador, que nos explicará un poco la historia de este blog. Después vamos a tener una convivencia con un grupo cultural, una asociación cultural de San Vicente de Toranzo, asociación vecinal desde 1920, y bueno, yo creo que va a ser una cosa muy chula. Pues mientras, bueno, Luis dice que tiene la voz fuerte, los de Toranzo no nos hace falta micrófono, así que, pues nada, sin más, paso a presentaros a Luis, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, hago un pequeño currículum y luego él nos cuenta sobre los puentes históricos de Toranzo. Después, como ya sabéis, habrá un pequeño turno por si queda alguna duda y ya terminaremos la exposición de hoy. Como os digo, repasamos la historia de los puentes del Valle de Toranzo y nos acompaña Luis Villegas Cabredo, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, catedrático de la Universidad de Cantabria jubilado, correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, miembro del Centro de Estudios Montañeses de la Sociedad Cántabra de Escritores, del Grupo Alceda, de España Nostra, socio de honor de la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril y también pertenece al grupo Amigos y Amigas de la Biblioteca Pública Sede Viadero de Penilla. Ha sido premio Caminos Cantabria 2025 a la divulgación de la obra pública por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, autor de la trilogía Un viaje por los caminos y puentes de Cantabria, y actualmente trabaja en un libro sobre el patrimonio de las obras hidráulicas y marítimas de Cantabria. Pues sin más os dejo con Luis y espero que disfrutéis de esta charla. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia, gracias también a Soraya por la presentación y también a los organizadores por... ¿Se me oye desde el fondo? Vale, si no me levantan la mano y elevo un poco más el sonido. Y también gracias a los organizadores por invitarme a participar en este bonito evento cultural que todos los años reúne a muchas personas del Valle y visitantes. Bien, bueno, como ha comentado Soraya, el título de la conferencia es Historia de los puentes del Valle de Toranzo. Entonces, el objetivo de la charla es presentar los puentes que se han construido a lo largo de los últimos 500 años, desde la Edad Moderna hasta la actualidad, y comprender la evolución habida en sus características a medida que ha avanzado el desarrollo tecnológico. Bueno, aquí pongo un mapa de la región con sus comarcas, son 10 en total, y el Valle de Toranzo se encuadra dentro de la comarca Pas-Pisueña. Esta comarca tiene 4 territorios. Al oeste está el Valle de Toranzo, al norte está el Valle Histórico de Cayón, a la derecha se encuentra en la zona centro-oriental el Valle de Carriedo y al sur y este se encuentra el territorio pasiego con sus 3 villas.
En cuanto al Valle de Toranzo, las primeras referencias que se tienen del mismo como comunidad de pueblos es desde el siglo 1000, o sea, a partir del siglo XI. En la actualidad este valle tiene 4 ayuntamientos, que son Puente Viesgo, en la zona al norte, en la zona central los ayuntamientos de Corbera y de Santiurde, y al sur el ayuntamiento de Luena. En la actualidad somos 7.300 habitantes, lo que supone del orden del 1,3% de los habitantes de Cantabria, una superficie de 213 kilómetros cuadrados, lo que es un 4% de la región, y la densidad es de 34 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad medio-baja. Bueno, voy a tratar de charlar de contar la historia del orden de unos 45 puentes. De ellos son 16 puentes en Puente Viesgo, en Corbera y en Santiurde unos 19 y en la zona de Luena 8 puentes. Probablemente no me dé tiempo a contar todos, pero tampoco creo que es una tragedia. Yo creo que lo importante es que los que vaya revisando, pues que disfrutemos de lo que voy diciendo, ¿no? Bien, siempre me pongo una alarma en el móvil para que a los 60 minutos a partir de ahora me avise de que ya es tiempo de ir rematando y para no cansaros, ¿de acuerdo? Bien, las fuentes de conocimiento de esta conferencia son las siguientes. En primer lugar, imágenes antiguas de los archivos de Ramón Villegas, de Pedro de la Vega, de la Biblioteca Nacional de España, del blog Carreterucas, Maíta Ruiz Bedia y algún otro compañero y amigo que me ha cedido alguna foto. En cuanto a los contenidos y las fotos actuales, vienen de mi libro Un viaje por los caminos y puentes de las comarcas centrales de Cantabria, una de las cuales es la comarca Paspisueña. Bien, vamos a empezar con los puentes de Puente Viesgo. En primer lugar, el área de Vargas. Bueno, aquí la comunicación del norte de Toranzo, en la zona de Vargas, con el sur de Piélagos, se hacía en esta zona de río que vemos aquí en la imagen, donde están ahí la zona de puntos, y en otros sitios que ahora comentaré. Y en esta zona primero ha habido una barca durante varios siglos, con referencias que ahora veremos. Después ha habido varios puentes de madera, que también vamos a ver, un puente colgante y varios puentes de hormigón. La barca se encontraba en una curva que da el río Pas al oeste de Carandía, y hay referencias de esa barca en el memorial del siglo XVI del pleito de los 9 valles, y también aparece esa barca en el plano de 1774 de Tomás López de Vargas Machuca. En la zona de la derecha de puntos es donde posteriormente se hicieron los puentes que vamos a ver. Aquí, efectivamente, si cogemos una imagen de Google, vemos cómo ahí pone Pozón de la Barca. Hay otro sitio sugerente que es el Pozo de la Argolla, que tiene que ver con enganchar algo a probablemente una barca, y luego a la derecha están los puentes. Bueno, aquí vemos una imagen de la batalla de Vargas que tuvo lugar en 1833, en que las tropas isabelinas que venían de Santander se opusieron a los carlistas con éxito de las primeras, y gracias a eso toda esta zona de Cantabria no cayó en manos de los carlistas. En este cuadro, que está en el Museo de Santander, es de José Luis Vallespín, se ve allá a la derecha, arriba, el puente que había de madera en ese momento. Ese puente se hizo en 1802, cuando se hizo el camino carretero de Santander por el Valle de Camargo, Piélagos, Toranzo, hasta el Escudo. Primero iba en dirección a La Rioja, y a partir de 1848 se abrió el ramal que iba a Burgos por Masa y Escalada. Ese puente entonces es de 1802 y duró hasta 1834, en que una gran riada se le llevó por delante. Entonces empezó de nuevo a utilizarse durante 9 años, otra vez se volvió a utilizar la barca. En 1843 el Estado decide hago un paréntesis, esta carretera que he dicho de Santander hacia el Puerto del Escudo fue el segundo camino carretero que tuvo la región, a principios del siglo XIX. El primer camino carretero fue el que va de Santander a Torlavega y a Reynosa, que se hizo a mitad del siglo XVIII. Después vendrían otros caminos carreteros, pero este fue el segundo. Y entre los dos, entre el del Besaya y el del Pas, fueron las primeras vías de comunicación potentes que teníamos con las provincias de Burgos, Palencia principalmente. Bueno, aquí vemos una imagen de este puente colgante que contrató el Estado, ahora veremos a quién,
y es un dibujo de Mariano Pedrero. Aquí hay otra imagen del mismo pintor, Mariano Pedrero, y este puente estuvo en servicio del orden de 60 años. Primero fue una concesión a un empresario que le hizo y le mantuvo durante 50 años. Cuando acabó la concesión, el Estado todavía le tuvo unos pocos años más, pero ya cuando no estaba ya en condiciones que no podía dar servicio público, se retiró. Bueno, aquí vemos el puente de Carandía, es un puente de 50 metros de largo, tenía 6 metros de ancho y fue uno de los primeros puentes colgantes de España. Concretamente, el Estado encargó a un ingeniero y empresario francés, Jules Seguin, le contrató 4 puentes y uno de esos 4 puentes fue este de aquí. Aquí vemos, a cambio de hacer el puente y mantenerle, le dio una concesión, la idea que tenía el Estado era darle un portazgo en el puente de 50 años. Luego decidió, salió en un boletín oficial del Estado, que en vez de darle como contrapartida ese portazgo, le dio dos portazgos que había uno en Entrambas Mestas y otro en Puente Viesga. Entonces, durante 50 años, los impuestos que se pagaban en esos portazgos iban para este empresario francés. Aquí vemos otra imagen del puente, y este puente resistió una riada importante en esta zona. En todo el paso ha habido riadas sistemáticas. Resistió una riada que hubo en 1862, que se llevó un puente que había aguas abajo de este en Renedo para el ferrocarril. El ferrocarril de Santander a Corrales de Huelna se inauguró en 1858, un año antes se había hecho Alar de Reynosa, que daba el tramo central, y a los 4 años de inaugurarse ese puente, esa gran riada descalzó la pila de una de las pilas, era un puente de varios arcos de piedra, y precipitó la destrucción del puente. Este puente, claro, es un puente colgante, no tiene... Las pilas de los puentes a veces retienen materiales y es un problema para ellas, para los puentes, ¿no? Este puente, al estar colgando, el río pasaba sin ningún problema bajo él. Esta es otra bonita foto de este puente. Y antes, hablando con el exalcalde de Puente Viesgo, comentábamos un poco de este escudo. El escudo de Piélagos recoge el puente de Arce, el puente histórico de Arce, y arriba recoge una idealización del puente colgante de Carandía. Estos dos puentes, evidentemente, el puente de Arce ha soportado el paso de la carretera del Cantábrico durante 300 años y pico. Y este, como he dicho, era un punto de entrada para el Ayuntamiento de Piélagos. Una vez que acaba la concesión, el Estado todavía le tiene un poquito más, y ya en 1902 decide que ya le quita fuera de servicio y hace temporalmente este puente de madera que vemos aquí. El puente de madera tiene un estribo en la orilla derecha del pas, luego tiene una pila de piedra y luego tiene, como vemos, varias palizadas o planos de apeo donde se apoyan las vigas de madera del tablero. Tiene unas tornapuntas que lo que tratan, que son en las barras inclinadas, que lo que tratan de dar estabilidad lateral por si un coche se va, da una maniobra de tipo de carga horizontal, o si hay una riada, las tornapuntas permiten que el puente no se vaya. La foto que aparece aquí es cuando se inauguró la línea de autobuses de Santander a Burgos, que se hizo en 1921. Aquí vemos, en este plano, vemos dónde estaba el puente colgante, que es donde está actualmente el puente antiguo de hormigón armado, todavía en ese sitio, y como vemos, el puente de madera estaba cerca, pero un poquito más hacia nosotros. En 1925, entonces, ese puente de madera estuvo en servicio unos cuantos años, y mientras se hizo el puente este de hormigón armado, que no es el primero de este material que se hace en Cantabria. A partir de 1902, el primero fue el de Golbardo. El hormigón armado empezó a entrar cada vez más. Los últimos puentes de piedra, al ser de piedra y conformados con piezas sueltas, eran puentes en arco, que trabajan todo el material, trabaja con presión y es una solución adecuada para ese tipo de puentes con elementos sueltos. Los últimos puentes de piedra se hicieron hacia 1913-1918. Pero ya el hormigón fue tomando terreno y a partir de los años 20 ya no se hizo ningún puente de piedra.
Bueno, el ingeniero de caminos que hizo este puente fue Juan Arrate. El puente tiene 60 y tantos metros de largo y 6,5 metros de ancho. Los estribos probablemente sean los estribos del puente colgante, y en el centro se hicieron 2 pilas de sillería y mampostería. Las vigas son de hormigón armado ejecutado in situ. Entonces lo que se hacía era, se ponía una cimbra es una estructura de madera provisional, arriba se colocaban los encofrados. En estos puentes, en las vigas, cuando hay cargas, la parte de arriba está con presión, que eso lo resiste muy bien el hormigón, y la parte de abajo está a tracción. En las zonas que hay tracción se ponen barras y esas barras resisten las tracciones. Entonces, cimbras, encofrados, armadura, se hacía hormigón cerca y se hormigonaban las vigas. Entonces es un puente que tiene concretamente 6 vigas, 2 aquí, 2 y 2, y luego encima una losa con voladizos. Este puente fue destruido o parcialmente destruido durante la Guerra Civil, en 1937. Ahí vemos una foto de la Biblioteca Nacional de España y el reverso de la foto nos dice 25 de agosto de 1937. Al día siguiente entraban las tropas de Franco en Santander. La campaña de la batalla de Santander empezó como 15 días antes en el Puerto del Escudo. Aquí vemos otra. Se podía utilizar, que en los 2 laterales tuvo daños, pero vamos, en tiempo de guerra lo acaldarían como pudieron y con dificultades los camiones, fundamentalmente vehículos militares, pasaban por el puente. Aquí vemos otra foto que está tomada de un archivo italiano, que vemos el puente de Carandía, el puente de Vargas Carandía, y ahí vemos la pila que antes vimos del puente de madera que provisionalmente dio servicio a esta zona. Esta foto aparece en un libro que se titula La participación italiana en el Frente Norte, la batalla de Santander. Bueno, llegamos a los años 90. En los años 90 el Estado decide hacer una variante a la carretera Nacional 634. La Nacional 634 va desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela y tiene 700 y pico kilómetros. Es una carretera fundamental para el norte, fundamental para España y fundamental para el norte de Cantabria y para nuestra región en concreto. Bueno, entonces hizo una variante que antes pasaba por el centro del pueblo de Vargas y la llevó pegada al río. Y el Estado estaba pensando en este momento en que fuera la primera calzada de lo que luego sería la autovía del Cantábrico. La autovía del Cantábrico, vuelvo a la carretera del Cantábrico, esa carretera de 700 kilómetros en nuestra región se hizo hacia los años 60 del siglo XIX. Se hizo un tramo, iba desde la zona de Muriedas a Solía, Solares, en dirección a Vizcaya. El tramo central entre Solares y Torlavega se hizo en la misma época, en los años 60 y tantos, y luego en la misma época se hizo el tramo de Torlavega hacia Unquera. Bueno, entonces aquí vemos cómo el trazado antiguo, se ve ahí muy bien, llegaba, la carretera decimonónica iba pegada al pas y cuando en el sitio que se había elegido para cruzar el río Pas, hacían un ángulo recto y cruzaban con un puente el puente colgante que hemos visto anteriormente y luego el puente que hemos visto de hormigón. Esto, en el siglo XIX, cuando se hacían este tipo de trazados, estaban pensados para carros, coches de caballo y diligencias, que iban a unas velocidades máximas de 10 km por hora. Cuando empezó los vehículos a motor a principios del siglo XX, empezaron con limitaciones de 30 km por hora máximo, pero fueron avanzando y ya cuando iban a velocidades más altas, 80-90 km, eran puntos peligrosos porque uno entraba a 80 km por hora, se encontraba con el puente y, aunque te avisaban con velocidades y tal, pero eran puntos de posibles accidentes. Entonces, aprovechando que se estaba haciendo esta nueva calzada, el Estado decidió cambiar ese puente por uno moderno. Los puentes modernos, se cambia el trazado, se hacen puentes que cruzan, no siempre, pero cruzan esviadamente, oblicuamente el río. Claro, son puentes más caros. Aquí era una distancia, nada más cruzar el río, y allí es cruzar en diagonal, que son más caros, como es lógico. Hace un nuevo puente. Y también decide, la carretera de la costa y la carretera de Burgos se cruzaban en Vargas al mismo nivel. Eso era un punto negro de nuestra red de carreteras, había accidentes. Entonces decidió pasar la de Burgos por encima de esa calzada que estoy comentando, con otro puente de hormigón. El trazado que había desde el puente nuevo de hormigón
hacia la entrada a la recta de Vargas era un trazado suave, ¿de acuerdo? Un trazado ya muy cómodo. Este es el puente nuevo de Vargas Carandía. Es un puente de 4 vanos, tiene el doble de largo que el puente histórico y tiene el doble de ancho que el puente que está aguas arriba. El puente, simplemente viendo el puente anterior y viendo este puente, se ve el cambio que ha tenido España en el uno era del año 25 y este es del año 90, en los 65 años que tercian entre esas dos fechas, España da un cambio de pasar de un país de economía agrícola a pasar a ser un país industrial. Entonces, no hacemos estos puentes, no los hacemos in situ. Lo que se hace ahora es, las pilas sí, la cimentación y las columnas, en este caso al ser circulares, se hacen in situ, pero los cargaderos y las vigas se hacen en fábrica. Con grandes camiones se pueden transportar hoy en día vigas de 30 a 40 metros. Se llevan al lugar donde se va a hacer el puente, se colocan las vigas prefabricadas y se hace el tablero. 25 años después se hace la segunda calzada, que se hace al sur de la primera. Entonces hay que prever unas glorietas de acceso de entrada y salida hacia la autovía. Hemos visto que la alineación anterior del puente nuevo de Vargas hacia la recta de Vargas era esta. La glorieta la tenían que poner aquí, pero ahí no había espacio por el polígono industrial. La tienen que desplazar y tienen que hacer un nuevo puente sobre la autovía, que es este puente que vemos aquí. Demuelen el anterior y el trazado que resulta es un trazado que viene aquí y hace esto. Todos habremos observado cuando vamos de Vargas hacia Santander que aquí vas por una carretera nacional y aquí es un sitio regular de trazado, pero el problema es que no tenían otra posibilidad porque no tenían espacio para hacer esa rotonda del lado de acá, del lado de Toranzo. El puente antiguo tiene, en este momento, este año cumple 100 años, 1925-2025. Tiene procesos de corrosión de armaduras. Estas armaduras han empezado un proceso de corrosión, entonces hay que reparar ese puente. Y probablemente sea una buena idea cuando se repare ese puente. Hoy da servicio a una vía local y cuando se repare ese puente sería ocasión para que los ayuntamientos de Toranzo y de Piélagos le pidieran al Estado, bueno, ahora ya depende del gobierno regional, que junto a la vía local que va de Carandía hasta Vargas, aquí hay un paso por debajo de la autovía, esta es la iglesia de Nuestra Señora de Vargas y el cementerio de Vargas. Por aquí hay un paso para entrar al pueblo. Esto es un paseo muy bonito al lado del Pas, de 2 kilómetros. Sería una ocasión para hacer una vía verde junto a esa carretera local y quizás una zona estancial al lado del puente antiguo. Concretamente en planta vemos que este es el puente antiguo, además tiene aquí un azuz que manda el agua a la ETAP. La ETAP es la estación de tratamiento de agua potable que está aquí encima. Es un sitio que hay una cascada de agua, es un sitio bonito para si vas en bici, estar ahí un rato descansando, etc. Entonces, bien en esta zona o en la otra podría hacerse un pequeño parque para los que hacen ese paseo Vargas-Carandía, pues que disfruten un poco ahí. De hecho, al lado del puente antiguo hay un monumento a Enrique González Camino, un escritor de finales del 19 a mediados del 20, y hay dos hitos históricos interesantes. En la margen derecha del Pas hay un miriámetro que marca el kilómetro 130 a Burgos. Entonces, los miriámetros en las carreteras, cada kilómetro tenemos un punto kilométrico y cada 10 te dan una señal diferente. Actualmente son unas chapas que te ponen kilómetro 20, 21, 20, y cada 10 kilómetros te ponen 2 columnas rojas, como estas que hay aquí, 2 columnas rojas que te dicen cambia, has hecho 10 kilómetros, ¿no? Bueno, entonces al otro extremo, como se ve aquí al fondo, hay esta columna, que ahora ya no tiene uso, y los 2 nuevos miriámetros del kilómetro 130 están encima del puente que cruza la autovía. Ahí es el kilómetro 130 de la carretera de Burgos. Hemos hecho entonces, a principios del siglo XIX, la carretera de Burgos. En los años 60, como he comentado, se hace la carretera del Cantábrico. Venía de Torlavega por la montaña, las Presillas, se cruzaban ahí las dos en Vargas, y aquí tenía que cruzar el río Pas. Ahí tenía que cruzar, el río Pas, entre Vargas y Villaváñez. Entonces, cuando se hizo esta carretera, en los años 60 del 19,
el proyecto fue que se cruzaban las dos a nivel, entonces no había problema, en el siglo XIX no había ningún problema de tráfico. El problema vino después, ya el tráfico se ha generado importante a partir de los años 60, 70 del siglo pasado. Todos nosotros a nada que pensemos, hemos visto las ciudades y los pueblos sin coches y ahora no hay donde aparcar, ¿no? Bueno, antes de que se hiciera este nuevo puente que ahora vamos a ver, al hacer esta carretera, aquí había un paso de barca que pasa desde, cuando uno va de Puente Viesgo hacia Vargas, el primer camino local que coge muy cerquita de Vargas va pegado al río a salir al puente nuevo. Entonces aquí mismo había un paso de barca, aquí está el Palacio de Alvear y está la finca San Juan, venía por esta zona a ir desde Vargas a Villaváñez. Ese paso de barca, en un estudio que ha hecho Aníbal González de Riancho, le sitúa donde he dicho, y las referencias que da en relación con ese paso de Vargas, con ese puente de barca, ese paso de barca, aparece en el catastro de Ensenada, a mitad del 18, aparece en el plano de Tomás López de Vargas, Bachuca, y aparece en el diccionario de Madoz. ¿Se me escucha bien atrás? Sí, sí. Bueno, el puente que hicimos en el 19 está aquí, y cuando se hizo la variante, se hizo otro puente por donde pasaba la variante, al lado del río, y luego se hizo un segundo puente cuando se hizo la autovía, que ahora los veremos. Esta es una bonita imagen de lo que era un paso de barcas. Esta imagen es del pintor Victoriano Polanco, y el que esté interesado en ver un poco el ambiente que se respiraba en estos sitios, le recomiendo que lea de nuestro insigne escritor José María de Pereda, don Gonzalo González de la Gonzalera, concretamente en el capítulo de 1839, el capítulo La Feria de Pedreguero. Uno puede disfrutar de cómo se manejaban nuestros antepasados en estos trances. En el libro de Mari Carmen González Echegaray he encontrado esta foto, que la foto es de 1916, el puente es anterior. Es un puente de estribos de piedra, una pila de piedra, digamos, hecha como se ha podido, se ve que es de construcción rural, vigas de madera y tornapuntas o jabalcones que tratan de ayudar a las vigas en el vano largo. No sé dónde está, pero yo me imagino que estará más o menos entre la barca y estaría en una zona, digamos, entre la barca y el puente o el del siglo XIX o el siguiente. En esa zona seguro que estaría este puente, o vamos, esto es probable. Este es un puente muy interesante, es el puente que hizo el Estado para pasar la carretera del Cantábrico entre Vargas y Villaváñez, el municipio de Castañeda. Es un puente, el que ve este puente ve cualquier puente del siglo XIX. Vemos que son pilas apantalladas de piedra con tajamares, que es la parte que está alante o atrás de la pila, con tajamares semicilíndricos, rodeados esos tajamares con un trozo de esfera. Los arcos son escarzanos, con una relación flecha, que es la distancia vertical hasta la línea de apoyos, una relación flecha a luz de 0,2. Eso da lugar a puentes muy elegantes, como vemos aquí. Los tímpanos son de piedra y los pretiles de piedra. Este puente, las bóvedas de este puente fueron explosionadas durante la Guerra Civil, nos quedamos sin él. Entonces, normalmente las cargas explosivas se ponen en los vanos y en cuanto te cargas el vano ya se acabó, el puente no sirve. Pero los estribos y las pilas no sufren en general. Entonces lo que hicieron esta es la pila del arco que venía de aquí hacia acá, que la acabamos de ver, lo que hicieron es recrecer la pila y las dos pilas eran un puente de 3 vanos y ya se hizo un tablero de hormigón idéntico, vamos, similar al del puente que hemos visto antes de Vargas Carandí. Estamos en los años 40. Los puentes prefabricados empiezan a partir de los años 70, más o menos. Entre los años 20 y 70, ahí hay medio siglo que todos los puentes que se hacen son hormigonados in situ. Este puente ha servido desde 1938, el año 1940, hasta 1990, que se hace la variante, ha servido durante 50 años al tránsito de toda la vía del Cantábrico. O sea que es un puente que tiene una historia interesante. Aquí he cogido una foto de Google, se ve el puente pasando un camión por medio del puente, y al lado, en el 2006, se hizo una pasarela para mejorar el tránsito de las personas que se mueven entre Vargas y la zona de Villaváñez. En todos los puentes normalmente es donde está el cambio
de aquí para acá es Toranzo, de aquí para allá es el Valle de Cañón, ¿de acuerdo? Casi siempre o las crestas o los medios de los ríos es donde están los límites de los ayuntamientos. No siempre, pero esta es una foto de Google del puente, que todo el mundo le habremos pasado decenas de veces por ahí, y al lado la pasarela que se hizo. Llegamos a los años 90, se hace la variante, se lleva hacia el río, se hace primero un puente que ahora vamos a ver. Aquí vemos el cruce de Vargas de la antigua, ahora el signo N634 está allí. Aquí una carretera que pasa a ser local. Sí, yo creo que no necesito. Gracias. No, yo sigo. Estoy acostumbrado. Gracias de todas formas. Bueno, ahora esta carretera lleva el nombre de N634A de Antigua y la otra es la N. Bueno, ahora ya ni siquiera, ahora es autovía. El puente que se hace en esa zona es idéntico al puente que hemos visto antes entre Carandía y Vargas. Al fondo se ve, de hecho, en esta foto se ve al fondo el puente nuevo que se hizo para... Esta foto la tomé hace 2 o 3 años. Detrás se ve el puente que se hizo para la segunda calzada. Aquí vemos concretamente el puente antiguo, el de los años 40. Allí, el primero, el que está más cerca, concretamente en ese punto, poco después, el Pisueña entrega las aguas al Pas. Y el nuevo puente se hizo al sur del primero. El nuevo puente es un puente de vigas metálicas y tablero de hormigón. Bueno, vamos a ver los puentes de Viesgo. El primer puente, esta foto me la ha facilitado, y esta es de Puente Viesgo Pedro de la Vega. Aquí vemos el puente de piedra, es un puente que llama la atención, es un puente especial, ¿no? Entonces vemos al lado el balneario, la casa de baños que se hizo, está funcionando ya antes, pero desde mediados del siglo XIX, y marco aquí una línea, porque luego voy a discutir un poco sobre ello, marco una línea ahí que va por debajo de los óculos que tiene este puente. Entonces, vemos que debajo tiene una capacidad de desagüe hidráulico impresionante, no solo en el arco principal, sino también en los laterales. Yo creo que nunca el agua ha llegado a esa altura. Lo que es evidente es que nunca ha llegado desde mediados del siglo XIX, porque si el agua hubiera llegado a esa altura, una vez que ya se había hecho este edificio, en una avenida que supiera más del edificio se le llevaba por delante. Sí que sabemos que varias avenidas que han estado rozando el alto del muro de este edificio. Concretamente, me comentaba Pedro y me mandó unas fotos, en la del año 1953 el agua subió por encima de este nivel. Ahí había una terraza y una barandilla de pilastras y forja, elementos de fundición, y al subir el agua por encima de ese nivel se inundó las salas de baños que están en este nivel. Se inundó también la plaza que está enfrente. La plaza que está enfrente de Puente Viesgo se llama la Plaza España, y una foto que me ha mandado Pedro, pues aparece plaza destruida por una gran riada en 1953, rehecha por el Estado por la obra social de la Falange en 1954. Bueno, luego hubo otra riada importante en el 83, pero no llega a superar, llegó por aquí. Hay fotos de que no llegó a ese nivel. Y cuando hacen el nuevo hotel a finales de los años 90 en Puente Viesgo, con muy buen criterio decidieron cambiar esta barandilla y hacerla de fábrica. Con lo cual, al hacerla de una pared de ladrillo, sería de ladrillo, bien maciza, pues lo que han conseguido es, con esa pared, hasta la altura de un antepecho, 90 centímetros más o menos, pues han conseguido tener un margen más frente a riadas. Bien, luego hablaré un poquito más de este tema. Aquí vemos una foto, bueno, esta foto, perdón, no está hecho todavía el hotel se hizo a finales del siglo XIX. Esta foto ya es de posterior, es una foto de principios del siglo XX. Es una foto muy bonita, se ve ahí la torre del hotel de finales del XIX. Esta es otra foto, es una foto de Ceballos de León, que está custodiada por el Centro de Estudios Montañeses, y es del Centro de Estudios Montañeses y está custodiada por el Centro de la Imagen de Santander. El puente de piedra, que es al que me estoy refiriendo, tenía una bóveda central de 18 metros, las laterales de 15 y el ancho era de 3,8 metros. Voy a contar un poco datos que tenemos de este puente. Están sacados del libro de Mari Carmen González Echegaray, de su famoso libro de Toranzo.
Concretamente, en el siglo XV ya se cita que ahí hay un puente, y dicen que ese siglo XV es el pleito viejo de los valles. Luego, en el XVI hubo un repleito, por así decir. En el siglo XVI se habla de la iglesia de San Miguel de la Puente. Esto nos da idea de que probablemente en ese momento ese puente no era el de piedra que hemos visto, ese puente era de madera. En esa época los puentes de madera se decían la puente y los puentes de piedra se decían el puente. Por ejemplo, de esta época hay un puente muy famoso que era la Puente del Valle, en Valderredible. Era un paso muy famoso para cruzar el Ebro en la zona de Valderredible. Los pasos eran limitados, la gente iba a esos pasos para cruzar el Ebro, ni el Pas tampoco es una broma, ahí o tienes puente o no hay tu tía. Bueno, entonces es posible que en ese momento fuera de madera. Ya en el siglo XVII y XVIII hay varias citas que hablan de que es grande, de que hay que hacer reparaciones, etc. Madoz, en 1850, dice en su diccionario: por él corren las aguas del Pas, al que cruza un hermoso y sólido puente de arco, puente en masculino, puente de piedra, de 40 pies de alto y 74 metros de largo. Sigue diciendo Madoz: con dos óvalos a derecha e izquierda, para dar salida a las aguas en tiempo de avenidas. Así que en la del año 34, aquella que se llevó el puente de madera de Carandía, este puente quedó intacto. Aquí Madoz comete un error. No, claro, es lógico porque no tiene tampoco, ni conocerá el sitio en detalle, etc. Aquí vemos que, por lo que he dicho, esos óculos no tienen, en este caso concreto, la misión de desaguar en caso de avenidas, porque al estar el puente en alto y tener una gran superficie de desagüe, no hay problemas. Entonces, la misión que tiene aquí esos óculos es estética, es aligerar la masa de piedra del arco. Es un poco como presumir, el proyectista ha querido decir: aquí estoy yo, ¿no? Y por otro lado ha querido manifestar que él domina y quiere manifestar al público cómo funciona la estructura, el comportamiento resistente. En estos puentes la carga va a los arcos, bóvedas, y baja por las bóvedas, va a la pila, y la parte de arriba el material no es necesario. Y si no es necesario, no le pongo. Los romanos utilizaban mucho este recurso, no en todos sus puentes, pero muchas pilas romanas tienen encima agujeros, óculos, para decir: aquí estoy yo, en el fondo, ¿no? También lo utilizó nuestro vecino, el ingeniero de caminos santanderino, Cayetano González de la Vega. Lo utilizó, por ejemplo, en el puente de Solía. Es un puente de 3 bóvedas carpaneles que vemos aquí, tiene óculos sobre las pilas, y a pesar de que desgraciadamente han pasado una conducción por encima de los óculos que las ocultan un poco, todavía uno se da cuenta que es un puente que merece la pena, ¿no? Bien, volvemos al puente que nos ocupa, el puente de piedra de Puente Viesgo. Cuando Amor de Escalante escribe sobre el Valle de Toranzo, en su famoso libro de Costas y Montañas, al referirse a Puente Viesgo, dice, en 1871, su puente todo ojos. Aquí vemos una sección del puente, tiene 2,8 metros de ancho, tenía 3,8 menos los pretiles, queda del orden de 2,8 o un poco menos. Es un puente estrecho, por ahí solo puede pasar un vehículo, un carro, un coche de caballos, pero no más. Entonces lo que se decide hacer es, en 1918 se decide ensanchar. Lo que se hace es, se quitan los pretiles de piedra, se ponen voladizos de hormigón armado y se ensancha a la anchura que vemos ahí. Un paso de vehículos de 3 metros y 2 andenes de 1,5. Aquí se ve muy bien una foto posterior en que se ve el puente de piedra y ya la plataforma de hormigón armado. En 1937, durante la batalla de Santander, este puente es destruido. Esto fue un auténtico disparate. El dinamitar este puente fue un auténtico disparate. Ya hemos visto que aguas abajo se habían quitado 2 puentes principales, el de Carandía y el de Vargas Villaváñez. Y detrás vamos a ver, no digo decenas, pero bueno, decenas de puentes destruidos durante la Guerra Civil. Entonces, ante un puente singular, este se tenía que haber respetado. O sea, no, los oficiales que estuvieran al mando o los que mandaron esto no tenían sensibilidad de ningún tipo. No está justificado porque una vez que has roto todos los puentes, el romper este no
no va a cambiar el curso de la batalla, las cartas ya estaban echadas, es absurdo, como yo qué sé, quemar una iglesia o quemar un monumento, eso es totalmente absurdo y gratuito. El puente se reconstruyó, bueno, no se reconstruyó, se hizo un nuevo puente utilizando ya una autocimbra metálica de la cual se cuelgan los encofrados, se colocan las armaduras y se hormigonan los nuevos arcos. Esto salva mucho dinero porque lo malo que tienen los puentes en arcos, si los haces con cimbra de madera, es que tienes que apoyarte en donde puedas, entre otros lugares, el río. Y si hay una avenida, el río te lleva la cimbra y todo lo que tengas construido encima. O sea, que te quedas sin cimbra y sin la parte del puente. Entonces, siempre que puedas hacer autocimbra, pues es mejor. Aquí vemos otra foto y otra foto. El puente son 2 arcos parabólicos de 20 metros de luz y tiene 2 vanos pequeños a cada lado. Fue rehabilitado en el 2011, ahí aparece la fecha, 1939-2011. En el 2008 se ha hecho un nuevo puente al norte de Puente Viesgo para dar acceso a esta villa y no entrar por el puente histórico que ha quedado, el puente antiguo que ha quedado para paso peatonal. Es un puente de vigas prefabricadas, como vemos aquí. En esta zona, aguas arriba del puente anterior, había una pasarela que la llamaban la pasarela del diablo. Era una pasarela que se apoyaba en las agujas de caliza que hay por esta zona del río, hay muchas, y el tablero era de madera. Aquí vemos una familia posando en esa pasarela. Es curioso, lo veremos y a nada que uno piense en ello, a las personas nos gusta mucho retratarnos encima de puentes. Familias, papás con niños, una persona con su novia, es curioso. Aquí vemos a otro señor presumiendo de su visera y las 4 vigas de madera que tenía el puente. A principios del siglo XXI se han hecho, al lado del azuz de Puente Viesgo, se ha hecho una pasarela que vemos aquí, son 2 vigas de madera laminada y ahí sigue. Bueno, vamos a ver los puentes en AES, ahí voy a ver 2 puentes. El camino carretero del 19 venía por aquí. Y cuando se hacen las variantes, en los años 90 empiezan a hacerse variantes de mejorar pequeñas curvas, ensanchar, etc. La variante en esta zona se hace a la izquierda. Vemos que aquí pasa, por aquí debajo mismo pasa el arroyo de Coeño. Entonces ahí vemos el puente que hacen de hormigón y aquí había un puente, cuando se hizo el camino a principios del 19, había un puente de bóveda de piedra. Se ha destruido durante la guerra y se ha reconstruido con una bóveda de hormigón, como vemos ahí. La foto no es buena, pero no he conseguido más. Y he intentado bajar por aquí, pero es imposible. No he conseguido hacer yo una foto, personalmente. En la rotonda de AES se ha hecho, en el 2003, un puente de vigas metálicas para mejorar las comunicaciones entre AES, Puente Viesgo, Corrobárceno y toda esa zona. Aquí vemos son unas vigas metálicas y el tablero es de hormigón. Vamos a ver ya puentes de Corbera y Santiur de Torazo. Voy a ver un poco de agua. Sí, puedo abrirla. No, espera. Tiene tiempo. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, vamos a ver entonces puentes en Sotoiruz. El primer puente que voy a describir es el puente que une la vía principal con el convento en donde estamos ahora. Este convento es del siglo XVII y la torre que tiene es del siglo XVI. A partir de que se hace el convento, que es un sitio público importante, pues hay noticias de este puente. La primera que tenemos escrita es de poco después de que se hace este claustro, este claustro es, creo recordar, de 1627, y las primeras noticias de un puente de madera es de 1682. Normalmente estos puentes de madera, cuando venían grandes avenidas, se rompían en partes, se volvían a reconstruir y hasta la siguiente. En 1869, cuando se hace la carretera, una carretera decimonónica de Toranzo, pasando por aquí hacia el Valle de Carriedo, se decide hacer ahí una carretera, no es un camino local, entonces el Estado decide hacer un puente de piedra que luego veremos. Ese puente fue destruido durante la Guerra Civil y fue reconstruido con bóvedas de hormigón, como veremos. Voy a leer de un pleito que hay en relación con este puente de 1712, voy a leer 4 párrafos
que son muy interesantes para ver cómo era el alma o cómo era el sentir de nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Entonces, dice así, el testigo que está comentando en relación con el pleito dice: hace más de 30 años, o sea, en 1682, se fundó La Puente, Puente de Madera, que está en el sitio que llaman de Sorriego del río Pas, y que dicha puente la hicieron y edificaron los lugares circundantes al convento de nuestro padre San Francisco, por la necesidad que tenían de transitar. ¿Por qué hicieron este puente? Transitar de unos lugares a otros, por temas de comercio, por temas de devoción, la gente venía al santuario a rezar, etc. Y por temas de educación, la gente mandaba a los niños a las escuelas que había aquí, ¿de acuerdo? Y luego sigue, que por lo referido sabe el testigo que está declarando que dichos lugares dieron limosna y han dado para los reparos de dicha puente. Y también sabe es útil a todo género de viandantes que van desde los puertos del mar a Tierra de Castilla y a otras diferentes partes. Y especialmente el transporte del correo real que transita de la vía de Santander a la de Reynosa, con su valija. Y sabe que desde que se puso y se reedificó dicha puente, fue y ha sido del gusto de dichos lugares y de toda la zona. Bueno, Madoz, cuando habla de este puente, en 1850 dice: es de 4 tramos y de madera, con fuertes barandas en ambos costados. Bueno, llegamos 10 años después del diccionario de Madoz. El Estado decide hacer, primero lo que hizo fueron las vías principales de Cantabria y luego hizo las vías, ya en el último tercio del siglo XIX, las vías que unen las vías principales con las longitudinales de los otros valles, las vías transversales. Unir Toranzo con Iruz, Toranzo con Buelna, Toranzo con Carriedo, etcétera, etcétera. Todas esas vías son de esta época del XIX. Entonces, el puente este le hizo el ingeniero de caminos José Peña Redonda, antes no me acordaba que hablando con una persona, el proyecto es de 1864 y la construcción es de 1865 a 1869 y le hizo la empresa Sociedad Crédito Cántabro. Aquí vemos una bonita imagen de la fachada norte de este puente y al fondo vemos donde estamos, el monasterio de Sotoiruz. Aquí vemos una fachada, vemos la fachada sur y al fondo vemos la Sierra de los Hombres. Aquí está, este pico que empieza a apuntarse sería el pico del Castillo. Este es un puente, esta foto es de 1935, o sea, antes de ser destruido durante la Guerra Civil. ¿Ves el aspecto que tenía? Es un puente clásico del 19, pilas apantalladas, tajamares semicilíndricos, esferas sobre ellos, tímpanos y pedretiles de piedra. Esto es la reconstrucción que está haciéndose después de que ha sido, no sé si todos los vanos o algunos vanos, parece que varios, porque aquí no está el vano y estos dos lo están haciendo y ese parece que lo han hecho también. Entonces vemos que hay cimbras, vemos que están colocando las dovelas del arco de embocadura. La primera, el arco de embocadura, son dovelas especiales, porque en el arco de embocadura la dovela tiene la que da a la fachada y la que da al intradós, y las de dentro ya de la bóveda solo tienen una cara trabajada. ¿De acuerdo? O sea, allí están colocando las dovelas del arco de embocadura, allí también, y lo que van a hacer es no poner piedras dentro, no poner dovelas dentro, sino que van a poner hormigón. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí vemos, esta es una foto tomada por mí hace unos años, el puente nos recuerda, es prácticamente la misma foto que hemos visto en 1935. Estribos de piedra, pilas de piedra, el arco de embocadura de piedra, tímpanos y pretiles de piedra. Pero si miramos por dentro, vemos ahí las dovelas de piedra, las primeras, pero por dentro se ve perfectamente que la bóveda es de hormigón, ¿de acuerdo? O sea que hay gente, yo he hablado con gente y se creían que era el puente antiguo este. Parece el antiguo, pero no es el puente antiguo. Aquí veis, viendo lo que toma Google, veis que el pretil es un poquito especial. Hay muchos pretiles de este tipo. Estas piezas se llaman ortostatos y son prismas de piedra que van desde la plataforma hasta la altura que va a tener el pretil. Y luego tienen encima sillares con la superficie superior convexa, o sea, abombada. Muchos puentes ponen todo el pretil de una pieza, desde abajo hasta arriba, pero muchas veces, sobre todo en puentes rurales, el pretil está hecho con piedras sueltas. Si el puente es pequeño, rústico, a veces son mampuestos.
y si el puente es un poquito mejor, de una villa o así, son sillares, pero varias filas de sillares hasta conseguir la altura del pretil. Voy a pararme aquí en dos puentes pequeños porque yo creo que nos dan una lección de cómo va evolucionando el tiempo. Y la primera lección que nos da este es el Arroyo de la Plata. El Arroyo de la Plata baja de Villafufre, pasa por Escobedo, Argomeda y entra ya por la zona de Sotiruz y desagua en el Pas enfrente de la antigua estación de Iruz. En este pequeño tramo vemos que hay 4 puentes. Lo primero que vemos es que un simple arroyo, rompe el territorio. Y la única forma de unir el territorio es con puentes. En este trecho vemos 4 puentes. El del ferrocarril, después vemos el que permite al barrio de Cantarranas de Iruz acceder a la carretera de Torranzo-Carriedo, vemos el puente que permite a los de Villasevil llegar hasta esta carretera y vemos aquí un barrio, una zona de fincas que se llama El Jullo. Para pasar de allí a esas fincas tiene que haber un puente. Me voy a fijar en este y en el de Cantarranas. En el de Cantarranas son puentes sencillos. Lo que quiero es ver cómo va evolucionando el tiempo, ¿de acuerdo? El de Cantarranas, aquí vemos una foto, una madre con su hijo encima de... Vemos, el puente tiene estribos de piedra, están bien hechos, tiene unas vigas de madera y la barandilla está con unos pilastras de elementos de sillería y una barandilla de forja. Cuando pasa, esta foto puede ser de principios del siglo XX, de 1900, 1912, 1920. Cuando pasa el vehículo de Google con su cámara, toma esta imagen. La barandilla y las pilastras son las mismas, ya está pintado en blanco y rojo la bandera de Cantabria, la bandera marítima de Cantabria también, las dos. Y yo hace unas semanas tomo esta foto y vemos la barandilla es la misma, las pilastras las mismas, ha pasado 115 o 20 años desde la primera y vemos la barandilla pintada en negro y vemos que las vigas son vigas de hormigón hechas in situ, probablemente en los años 60, 50, por ahí habrán sido hechas esas vigas. O sea, vamos a ver otro puente rústico. Es un puente el que va hacia el Jullo, a la zona del Jullo. Los estribos han hecho lo que han podido, las vigas se ve que lo han hecho para pasar unas fincas y que sea lo que Dios quiera. Han hecho ahí unas vigas de madera como, por supuesto, hay la típica familia que está ahí posando para recordar a sus hijos, etcétera, el lugar y lo bien que se lo pasaron en aquella excursión. Y esta es una foto de hace unos meses, unas semanas, en que han rehecho el estribo, ya un poquito, le han dicho a alguien que lo afiance un poco, han puesto unas vigas metálicas y ahí está dando servicio a toda esa zona. Un humilde puente que sin él las fincas que hay a los dos lados no valdrían para nada. Vamos a ver los puentes de Borleña. El primer puente que vamos a ver, yendo hacia el sur, el primer puente que nos encontramos es el paso del Pas entre Borleña y Santiurde. Es un puente financiado con capital indiano. Y vemos que tiene 2 estribos, 5 pilas. Las pilas están muy bien hechas, son de sillares ahumadillados y abujardados, o sea, dados con una bujarda para que tengan huecos como picos, como hendiduras, mejor dicho. Vemos que es un puente que tiene una calzada y que tiene dos pequeños andenes de madera. La calzada está con grava. Esta foto es muy bonita, esta foto es de estas que tiene un valor importante, ¿no? Vemos entonces, hay en el puente un grupo de hombres y mujeres que vienen con azadas, habrán estado en la zona de Santiurde labrando un terreno, y aquí a la izquierda vemos el hito que se ha puesto para decir cómo se llama este puente y en qué fecha se ha hecho, y vemos aquí a un sacerdote y a un señor que están charlando. Este es el puente con un paso de un carro de bueyes. Este es el hito que ponen los indianos que han hecho el puente. Esta es la carretera de Burgos y esta es la carretera que baja hacia el puente de la Unión Deseada. Aquí dejan constancia de quienes han tenido esa buena acción con la zona, ¿no? Esta es una foto actual
el puente tenía, no dije, la plataforma estaba constituida, principios del siglo XX estaba constituida por chapas y angulares unidos con roblones. O sea, es un puente de vigas metálicas. ¿De acuerdo? Bien, y estos son los dos hitos a los que me he referido en fotos actuales que he hecho hace semanas. Ahora vamos a ver 4 puentes que hay en el arroyo de la Llana, que baja desde la zona de Castillo y de Quintana, baja el agua hacia encontrarse al Pas, aquí a la derecha. Aquí hay 4 puentes. Uno del siglo XIX, actualmente, uno del siglo XIX de piedra. Este es el del Camino Real. Viene el Camino Real, cruza el arroyo en perpendicular y nada más cruzar el arroyo, en ángulo recto, sale a buscar la siguiente aventura, la carretera. En el año 41, ese es del siglo XIX de piedra. En el año 41 hacen una tímida variante que está en verde, que tratan de romper este ángulo recto. Y luego en los años 90 hacen la variante ya que sustituye totalmente a la antigua, al camino carretero que iba de Borleña hacia Villegar. Este es el puente de piedra de la Bolera de Borleña. Se sabe que aquí, en este puente, al lado de la Bolera, en 1826 era de madera. O sea que este puente es de mediados del siglo XIX. Es un puente bonito. Aquí se ve una imagen del río, el puente, la Bolera, una escena montañosa 100%. Solo faltan los personajes de Pereda para que empiecen a contarnos una historia de la época que se hizo el puente. Otra bonita imagen. A la entrada del puente hay muchos guardarruedas. Los que hacían los puentes estos tenían miedo de que los carros chocaran contra los pretiles y dañaran el puente. Entonces les ponían, en muchas casas también, en las esquinas se ponen piedras y dices, no te acerques porque dejas los dientes, ¿no? Esta es una foto interesante. Se ve la antigua carretera, el antiguo Camino Real. Llega y hay un grupo de casas, llega, ángulo recto, y por ahí empieza a subir hacia Villegar. Esta es una foto también interesante, de mala calidad, pero tiene un cierto mensaje. Yo creo que es de los años 40, o sea que ya se ha hecho esta variante que está aquí al lado. Aquí primero vemos que es algo de fiesta, hay un pórtico, hay banderas en los edificios. Vemos chicas y hombres jóvenes por aquí dándose paseos por el puente. O sea, eso tiene pinta de que era un día de fiesta. Vemos que los pretiles aquí hay una depresión, primero va en muro, donde se encuentra en el arroyo puente y sigue muro. Los muros y el puente tiene pretiles de piedra. Ahora vamos a ver una foto actual. Han retirado los pretiles de piedra, excepto en el puente, y han puesto una barandilla de madera. Vemos entonces aquí los muros que salvan esta depresión. Esos muros están hechos por canteros piedra a piedra, el puente de piedra, y aquí está el puente de 1941, ya de hormigón, y aquí está el puente de la variante de los años 90, de hormigón, de piezas prefabricadas de hormigón. Este es el puente de piedra, este es el puente de hormigón de los años 40, de hormigón in situ, y este es el puente de hormigón prefabricado, piezas prefabricadas que vienen de factorías y se montan en el sitio. Vamos a ver un pequeño puente que hay en Villegar, pero que tiene una lección interesante. Viniendo de Borleña por el camino carretero, llegábamos a otra depresión y lo salvaban esa depresión con un puente. Ese puente fue destruido durante la Guerra Civil. Y aquí tenemos la firma de los ingenieros que rehicieron el puente. Eran ingenieros militares. Entonces, pusieron su escudo. El escudo de los ingenieros militares es una torre donjonada, que se llama. Es una torre y encima un torreón de vigía. Y aquí pone segundo año triunfal, que es lo que ponían. 1936, primer año triunfal, 1937, etc. Vamos por debajo. Y por debajo vemos aquí sillería. Vemos aquí unas piedras salientes. Aquí es donde pusieron las cimbras de madera para colocar aquí las dovelas de piedra. Se ha destruido la bóveda. Entonces, si utilizan estas mismas piedras, rompes la parte de arriba, ya imposibilitas el paso. Lo que hacen es poner las nuevas cimbras aquí y hormigonan, pero ya no piedras, sino una bóveda de hormigón, porque es más barato y porque es otra época ya. Vamos a ver puentes en San Vicente de Toranzo. Este es un puente de piedra que queda enfrente de donde está el mesón El Cazador. Es un puente de piedra tal como se hicieron para el Camino Real en estas zonas.
En los años 90 cambian, por aquí va el camino real y por aquí va la nueva variante. Entonces, si nosotros nos metemos por aquí debajo, vemos, han hecho unos muros de hormigón, una losa de hormigón, y allí el fondo vemos el puente de piedra y las piedras salientes donde han apoyado las cimbras de madera. Vamos a ver pasarelas de madera entre Ontaneda y Bejorís, de los siglos XIX y XX. Este plano es muy interesante, es del doctor Ruiz de Salazar, que escribió un libro en 1850 sobre estos balnearios y sobre la geografía y cosas generales del Valle de Toranzo. Lo primero que vemos es, allí al lado del río, los baños de Alceda. Aquí vemos los baños de Ontaneda. Hay una carretera que va desde el camino carretero hasta el balneario de Alceda, que hoy la utilizamos. Llama mucho la atención que pegada a la carretera general hay casas, la 8, la 8, la 8, de aquí para allá es Alceda, la 9, la 9, la 9, la 9, la 9, la 9. Todas esas casas eran fondas, o sea que ahí lo pone en el plano, 8 fondas y casas de huéspedes de Ontaneda, 9 idem de Alceda. Quiere decir que todos vivían de los balnearios de Alceda y Ontaneda. Otra cosa muy interesante es aquí está el Palacio de Bustamante. Y vemos que hay una carretera, hay un camino que va desde la carretera general hacia el Palacio de Bustamante, y vemos ahí a la izquierda un puente sobre el río Pas, ¿de acuerdo? Ese puente es este, posiblemente es este. Entonces, vamos a ver un poco qué se habla de este puente en diferentes referencias. Primero, en el primer tercio del 18, hay necesidad de un puente entre Bejorís y Alceda y Ontaneda. En el diccionario de Madoz, Bejorís, con B lo ponía Madoz, río Pas, al que atraviesa un puente de comunicación para el Camino Real, 1862. Está en reconstrucción. 20 años después, 1888, el Atlántico. Se halla en ruinoso estado, sin barandillas en casi toda su longitud. El paso a caballo es imposible y tan peligroso a pie como que tiene agujeros por donde puede caer al río una persona. ¿De acuerdo? Esta es una foto aérea de toda esta zona y es interesante a mi entender. Vemos que Bejorís está enfrente de Ontaneda. Aquí lo primero que vemos es que hay un paso desde la carretera, pasa por delante de Bustamante, y en esa zona donde ahora está el parking de caravanas, ahí es donde estaba ese puente que hemos visto, que está enfrentado directamente a Bejorís. Este es el sitio más lógico para haber hecho un puente. También es la distancia más larga del río. Ahí el río tiene del orden de 200 metros, el río y sus orillas. Ahí hay un camino que yo lo he hecho a veces con amigos, que sale de Bejorís por encima de la línea de puntos y que sale directamente, va contra el río a un paseo que bordea actualmente el Pas y que es muy agradable. La siguiente línea para irse desde Ontaneda a Bejorís es esta línea amarilla. Este es el balneario de Ontaneda. Esta línea bordea el parque de Alceda, ahora hay un aparcamiento de coches y por ahí hay conocimiento de que había pasarelas de madera. Y la tercera línea para unir las dos orillas es utilizar el camino que unía el camino carretero con el balneario de Alceda, bordear el parque y cruzar a la otra orilla donde está el molino. Ahí ha habido dos tipos de puentes que los vamos a ver. Bueno, en la segunda alineación que he dicho, esta es una foto de una de las pasarelas que había, solo para personas, por las ropas que tiene esta señora, pues será de 1890, 1900, no creo que pase del 1900. Y esta es otra pasarela que ha habido en esa zona, con niños de la zona. Esa foto es de los años 50 y me la han facilitado, pero yo la tenía también de otros amigos. Bueno, vamos a ver los puentes entre Alceda y Bejorís. Primero vamos a ver los puentes de bóvedas de hormigón que hubo entre los años 20 y 50 del siglo XX. Luego estos puentes tuvieron problemas y se hizo provisionalmente un puente de piedra y madera. Y luego se hizo el puente que hoy conocemos, que es de vigas de hormigón armado. Años 50, vigas de hormigón armado. Años 70, etcétera, vigas prefabricadas. Bueno, ahí vemos la construcción de este puente de bóvedas. Eran 3 bóvedas de hormigón. Aquí sí, la estructura resistente son las bóvedas.
sobre ello apoyan unas pilastras de hormigón también, y ya el tablero tiene que soportar luces muy pequeñitas, ¿eh? O sea que, digamos, el gigante estructural es la bóveda, y luego ya el tablero, al tener muchos apoyos, casi no tiene esfuerzos. Esta es otra foto de ese puente, y hay una riada importante en el año 26, y se crea un nuevo cauce junto al parque. Ahí se crea un nuevo cauce del Pas, abandona un poco todas esas piedras de allá y se viene contra la margen izquierda, que es la de Corbera de Toranzo, y se lleva el estribo. Entonces, ese puente se rehace en 1928, ya no con 3 vanos, hay que hacerle un vano más porque hay más río en esta zona, ¿no? Se hace con un vano de... Y luego en los años 52 hay otra riada importante y el río insiste en esta zona de aquí y descalza el estribo de este puente. Entonces el Estado decide qué hacer. Este era un puente estrecho de 3,1 metros, estamos en los años 50, el tráfico empieza a incrementarse, no tiene sentido rehacer ese puente y se decide hacer en el mismo lugar un puente ya más ancho y ya también la técnica. Los puentes antiguos tenían muchos problemas de cimentaciones, no eran capaces de hacer, claro, hay que ponerse en medio de una ría o en medio de... las cimentaciones te la juegas, entonces no son los mismos los medios que tenemos hoy en día que en aquel momento. Entonces deciden, aquí está el puente destruido, deciden hacer provisionalmente un puente de pilas de mampostería, como vemos aquí, tableros, que son vigas de madera y rollizos transversales, y deciden hacer aquí un puente ya, que es el que vemos. Esa es una foto de los años 55, cuando está ya prácticamente acabado. Esta es una foto de la inauguración en 1957, vemos que ya es un puente ancho, 6,6 metros en total, o sea, de calzada del orden de 5 metros y pico, se pueden cruzar 2 coches perfectamente, y al fondo se ve el molino. Esta es una foto actual, tiene 4 vanos de 20 metros aproximadamente este puente. En la zona que estamos, Corbera y Santiurde, concretamente Santiurde, hay unos puentes, hay 3 puentes del acueducto que lleva agua desde los manantiales de San Martín de Toranzo hacia Santander. Ese abastecimiento, que es una obra soberbia, es de 1884, de ahí hay 2 puentes y hay un tercero que se hizo 10 años después y que ahora voy a comentar. Esta es la zona donde están los manantiales de agua que abastecen a Santander. Aquí está el de la Quintanilla y Sovilla, que luego los veremos. Este es el manantial del Arca, y aquí arranca la conducción, el canal que iba, canal y tuberías, depende de la zona, que iba hacia Santander. Lo primero que se encuentra es un arroyo, puente que te crió. Y el puente que se hizo, pasando el río de la Pila, es este puente. Es un puente de 2 vanos y la estructura metálica son vigas metálicas formadas. Las vigas metálicas normalmente son dobles T's. He dicho que los esfuerzos que aparecen en un puente bajo carga son de este estilo. Lo de arriba, el cordón superior, está con presión y el de abajo está a tracción. Y no sigo. Entonces, bien, ahí vemos, entonces son chapas y angulares unidos con roblones. Esta es una foto actual y no ha cambiado mucho. Hay algunos cambios, pero... El segundo puente que se hace es el acueducto que pasa una depresión en la zona de Villasevil. Este puente salió cuando la Ilustración española y americana hablaron de que Santander contaba con un gran abastecimiento. El ingeniero de caminos que hizo este abastecimiento fue Ángel Mayo. Aparece en las imágenes, aparece el depósito de Pronillo y aparece el puente de Villasevil. Y el tercer puente que hay en relación con él es este puente. Este puente, leyendo en La Cajiga de Ruy Gómez y en alguna conversación que he tenido con Ramón, anteriormente a este puente el canal iba por esa ladera que está detrás. Esa ladera con agua era inestable y ya durante la construcción les dio problemas. De hecho, una vez enterró a 3 o 4 personas y desde entonces la gente de la zona le llamaban la trinchera de los muertos. Siguió dando problemas y la empresa del abastecimiento de aguas, para evitarse ya más líos, lo que hizo en esta zona es bordear esa zona inestable y llevar el canal por encima de este nuevo viaducto que se hizo 10 años después de inaugurarse el abastecimiento de aguas. En cuanto a puentes de ferrocarril, voy a mostrar 2 que hay en la zona de Santiurde en relación con este ferrocarril
que se inauguró en 1902 y estuvo activo hasta los años 70 más o menos, que fue una de las grandes pérdidas que ha tenido el valle por una visión cortoplacista de hoy en día no se hubiera retirado en absoluto. Vamos, en Inglaterra tienen de estos ferrocarriles decenas y hoy en día son un auténtico, son como parques de atracciones. La gente va ahí a pasar, a coger el tren. Bien, cerrando el paréntesis, vemos entonces aquí el manantial del Arca, vemos los manantiales de la Quintanilla y la Sovilla, y por ahí viene el trazado del ferrocarril. Aquí se encuentra al río de la Pila, tiene que salvarle. Y le salva con un puente de piedra de 2 vanos, tenía unas pequeñas ménsulas por donde iba una pasarela metálica, por donde iban los empleados del ferrocarril por lo que fuera necesario, y cuando han hecho la vía verde han aprovechado esas ménsulas para apoyar un pretil de mampostería, como vemos. Primero han hecho una losa de hormigón, han hecho un pretil de mampostería y han chapado el frente del forjado. Desde este puente no se ve, hay que bajar abajo para verle, ¿no? Pero nos repugna un poco esta mezcla. Un puente de piedra requiere arriba un pretil de piedra, ¿no? El verlo ahí chapado es una... Pero bueno, así está. Este es el puente de la Esperanza, de San Martín hacia San Vicente. Es un puente muy bonito y tiene valor que solo quedan 3 puentes metálicos tal como se construyeron en el siglo XIX o a principios del XX. Uno de ellos es este. Concretamente es este puente, es muy bonito. Nosotros a veces cuando vienen amigos nos acercamos a que le vean. Aquí vemos la sección transversal del mismo. Cuando las señoras ven esto piensan en los puentes de Madison y vemos que es un puente metálico. Las piezas fueron fabricadas en Bélgica. En estos años España no tenía capacidad para hacer este tipo de piezas y venían siempre de Inglaterra o de Bélgica, que había empresas que se dedicaban a esto. Los primeros puentes metálicos que hicimos con piezas españolas fueron el último tramo del ferrocarril de Cabezón de la Sal hacia Unquera y Llanes. Ahí ya las piezas de esos puentes metálicos son españolas. Las piezas venían y entonces había que unir angulares y las chapas con roblones. Eso se hizo en San Vicente y con carros se arrastraban las celosías hasta ponerlas en el lugar. La pila hubo que cimentarla a gran profundidad, a una cierta profundidad, y ahí vemos la pila y se ven muy bien las chapas, los angulares y todos los roblones. Bueno, me he avisado que tengo que acabar, me deben de quedar 10 minutos más, ¿qué hago? ¿Tiro adelante? Bueno, hay 2 o 3 cosas bonitas aquí. Bueno, a principios del siglo XIX estamos haciendo la carretera del Escudo. La carretera del Escudo, que sube paralela al río Luena o Magdalena, va cruzando diversos arroyos. En cada arroyo tiene que hacer un puente. Todos esos puentes de piedra que subían hacia el Escudo fueron destruidos durante la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Es lógico, un ejército que se va a retirar tiene que poner 1000 impedimentos al que viene detrás. Eso es una cosa, es por pura estrategia militar. Bueno, ¿y cómo se reconstruyeron? Con bóvedas de hormigón. Aquí vemos la foto esa de 1921, cuando están 4 autobuses haciendo una jornada inaugural del viaje Santander-Burgos en autobús. Por cierto, los autobuses tardaban 6 horas y las diligencias al principio lo hacían en 2 días. Y si lo hubieran hecho en 1, como se hacía el viaje de Valladolid a Santander, hubieran tardado del orden de 15 horas. Santander-Burgos en diligencia, 15 horas de paseo. Los autobuses en 6, en este momento. Bueno, ahí la foto nos dice que ahí vemos a unos guardias civiles delante de los pretiles de un puente. Unos años después, una revista que se llama El Heraldo Deportivo sacó un reportaje de los puentes de la zona del Escudo, ¿no? Entonces parece que lo hizo un tal Marqués de Villar, y aquí vemos el puente de Bapisón, que luego lo vamos a ver. Aquí está el kilómetro 100 de la carretera de Burgos, y aquí mismo, aquí está el kilómetro 100, y un poco después, ahí arriba, está la curva de los italianos. El puente de Bapisón está entre el kilómetro 100 y la curva de los italianos. Un poco más arriba, pasa ese coche deportivo, pasa el río Sonoro. Guerra civil, esa es uno de los puentes que rompieron todos, explosionaron todos.
Claro, detrás de estos vienen los ingenieros militares y zapadores que van tratando de arreglar lo que pueden para que el ejército que viene detrás pueda pasar. Lo primero que hacen, donde era posible, hacían pasos provisionales, bordeaban el puente, bajaban por aquí y que sea lo que Dios quiera. Y luego los puentes se hicieron a posteriori, evidentemente, ¿no? Los pasos se hacían, el de Carandía Varas, que hemos visto que quedó medio tal, lo acaldan un poco y que los camiones suban y bajen como puedan. Aquí vemos precisamente soldados italianos, la toma del escudo fue hecha por italianos. Y aquí dice algo así, 21 del 8, o sea, 21 de agosto, 5 días después estaban en Santander. Todas las tropas que estaban entrando por el escudo, por San Roque de Riomiera, por todos los valles de Cantario, iban bajando las tropas a tomar Santander. 5 días después de esta foto entran en Santander. Otro puente, se ve aquí perfectamente cortado, han roto la bóveda. Es muy interesante ver sillería, las piedras donde han puesto la cimbra de piedra y la bóveda. Han puesto una carga explosiva ahí, pero ha quedado todavía un trozo en vertical sin caer. Ha caído la parte central de la bóveda. La misma cosa aquí. Empieza la reconstrucción. Salimos a la salida de Alceda, cruzamos el arroyo de la Canal. Puente de hormigón y firma de los ingenieros militares que han hecho esa reconstrucción. El Selviejo, destrucción, puente de hormigón, y cuando en los años 90 amplían esta carretera, hay que ampliar ese puente de hormigón que se ha hecho en los años 39 y 40. Aquí se ve muy bien. Vemos la zona de sillería, las piedras salientes para la bóveda primigenia, después han servido para hacer la bóveda de hormigón, y vemos que aquí a la izquierda es una bóveda nueva que es el ensanchamiento de la carretera. Este es muy interesante, este es el puente Vapisón. Entonces, repito, aquí está el kilómetro 100, a la salida de San Miguel de Luena, y poco después de esto, la famosa curva de los italianos. Vamos a ver cómo, hemos visto una foto destruido. Ahí vemos, es un estribo muy alto, piedras salientes. Aquí vemos la sillería del siglo XIX, las piedras salientes, la parte que se ha salvado de la explosión, han puesto una cimbra de madera y han hormigonado toda esta bóveda de hormigón. Ensanchamiento de los años 90, esta bóveda, muros de hormigón y bóveda de hormigón. Ahí se ve muy bien todas las tripas de ese. Esta es una foto muy buena. Es cómo era la sillería de los estribos de este puente de Vapisón. Es de lujo. Estamos hablando de 1804, 1805. Mirad cómo trabajaban nuestros canteros hace 225 años. Podría ser los muros de una catedral. Un simple puente en un arroyo que baja el río Magdalena. Y en esta foto, aquí vemos muy bien otra vez, lo mismo que en la otra cara, vemos el puente de piedra, la bóveda de hormigón y el ensanchamiento. Esto es lo mismo, como este puente cuando subes por el escudo le tienes de cara, han hecho arco de embocadura de piedra, tímpano de piedra y pretiles. Y aquí han dejado la huella, en la clave del puente, han dejado el escudo de los ingenieros militares. Pero parece que a alguien le molestaba, se han descolgado desde los pretiles y le han machacado, como veis ahí. Absurdo. La historia es la historia y no hay que darle más vueltas. Este es el puente sonoro, la reparación que también le vimos en el viaje del Marqués de Villar, también le vemos. En los años 40, la carretera de Burgos, el Estado en los años 50 tenía mucho interés en ella, y casi todas las mejores que había en las carreteras españolas le tocaba siempre también a la de Burgos, porque es la forma más rápida de ir de Madrid a Santander, y la hicieron bastantes mejoras. Una de ellas que quisieron mejorarla era hacer la variante del escudo. Entonces lo que se hacía es desde abajo del escudo, el sur del escudo, por un barrio que se llama de la Paloma, suben al puerto de la Magdalena y desde el puerto de la Magdalena bajan por Resconorio a la zona de, no recuerdo ahora el pueblo cómo se llama, cruzan la carretera que utilizamos, se iban hacia Selviejo y bajaban luego a Los Pandos. Lo que estaban buscando era incrementar incrementar el recorrido para que las pendientes fueran más pequeñas, porque en el escudo hay pendientes del 14% en 2 o 3 sitios. Entonces lo que hicieron es, aquí vemos bajando, se ve la traza,
La traza, aquí hay unos puentes, hay una curva, esta es la entrada de Resconorio, hacia Resconorio, vemos cómo baja por ahí, a ese pueblo que no recuerdo el nombre, y va a seguir por la izquierda. Hoy podemos ver las ruinas, empezaron la explanación, empezaron a hacer las pilas y los estribos de los puentes, pero se paró. En los años 59 vino un plan de estabilización que lo que trataba de poner la economía española era modernizarla a una nueva época de industrialización. Entonces se pararon mucho las obras públicas y nos tocó la China. Ahí vemos Aquí vemos concretamente en esta curva, ahí está entre la entrada de Resconorio en esta curva, ahí vemos fotos de un compañero de caminos, y hace unas semanas fui allí a tomar unas fotos, estas están tomadas en abril, todavía se ven las pilas y los estribos. Puentes en San Andrés de Luena, estoy acabando, este es un puente muy sencillo, pero nos da también la misma idea, cómo va cambiando la historia, ¿no? Esta es la carretera del Escudo, hay una entrada al pueblo de San Andrés de Luena, que tiene una iglesia muy bonita. Entonces bajamos, cruzamos en perpendicular el río y años 90 le pasamos en diagonal con un puente más caro, más tal, pero del puente antiguo, tengo estas fotos, no voy a explicarlas, eran dos vanos. Obviamente el puente moderno pasa, esta luz para un puente moderno es, como decimos, ni se despeina, pasan cosas de 30 metros y eso no tienes que empezar a pensar, lo pasas y ya está. Con esto acabo. Estos son los puentes en la carretera de Entrambaixmestas a Vega de Pas. Concretamente este puente este es el río Luena o Magdalena, poco después detrás del puente entrega el agua al Pas. Es un puente clásico del siglo XIX y uno le ve, es como cuando ve uno una iglesia románica. Si has visto una, las demás las vas a saber interpretar. En esta carretera hubo 5 o 6 arroyos que había que cortar. Uno era el río Aldano, en la zona de Río Lango, que a Yoyo le gusta mucho. Aquí vemos la bóveda de ese puente. De los 5 puentes que hay de Entrambaixmestas a San Pedro, se destruyeron 3, creo recordar. Quedaron 2 o 3 sin destruir y 2 o 3 destruidos. Este es otro que hay en el kilómetro 7,5, en Gocingrún, en Vega de Pas, y este es a la entrada de Vega de Pas, el de Llera, cruzando el río Llera, que le destruyeron y como veis es una bóveda de hormigón. Los estribos son los originales, de finales del 19, y acabo ya con esto. Primero vamos en Ocejo, que es un barrio de Luena, en la margen derecha del Pas, se hicieron, primero había un puente de madera, que le vamos a ver, después en los años 50 se hizo el puente que se llama del Pico, que está ahí, y en 2003 era un puente estrecho, se hizo ya que permite el paso de 2 vehículos. Esta foto, que me la facilitó Ramón, es una foto llamativa, ¿no? Es una foto llamativa, se ve, es un puente discreto, de pilas de mampostería, vigas de hormigón y tablas, y aparece ahí dos parejas de personas jóvenes, y estamos hablando de los años 40, que fueron durísimos en España, como todo el mundo sabe, ¿no? Se les ve ahí, como diciendo, tira para adelante, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Este es el puente que se hace en los años 50, es un puente muy interesante. Allá arriba va la carretera desde Entrambaixmestas a Vega de Pas, hay una bajada que viene al estribo de este puente. Están haciendo estos tramos de aquí, es ya entero de hormigón. Las pilas son de hormigón y el tablero clásico, 2 vigas de hormigón con voladizos. A esa sección, que son 2 vigas y un voladizo, es la letra pi griega. Los ingenieros decimos un tablero en pi. La barandilla es muy interesante, y como siempre niños posando un puente, gente posando en los puentes, nos gustan los puentes. Esta foto también es de las que entran una cada 10, es el puente ya acabado, debe ser de los años 50 o algo así. Vemos aquí, esta es la carretera y aquí la pequeña carretera que da acceso al pueblo. Ollas de leche, hombres ahí parados con ollas de leche, mujeres, están esperando a que pase el camión de la leche a recoger la leche que han ordeñado anteriormente. Estas son fotos ya mías, vemos cómo está muy bien conservado, es un puente que tiene 75 años y se conserva muy bien.
Aquí vemos la pi, la letra pi, las dos vigas y el tablero. Es curioso que cuando hicieron este puente, dentro de los encofrados de esta pila, pusieron listones y listones que se hormigonaba la pila, se retiraba el encofrado y esos listones y quedaba marcado los tendeles, las líneas horizontales y las llagas de las obras de fábrica. O sea que querían dar un golpe a que era un puente que recordaba la historia de cómo eran las pilas anteriores. Y acabo con estas dos diapositivas. Este es el puente nuevo que se hizo en esta zona, un poco aguas arriba un poquito, es un puente muy bonito, es de Juan José Arenas, de la oficina de Juan José Arenas, un ingeniero notable no sobresaliente. Aquí vemos el tablero y acabo con una pequeña reflexión. Como hemos visto, los puentes unen los diferentes lugares de un territorio, son esenciales para sus infraestructuras de transporte, constituyen un patrimonio relevante, son parte de nuestra memoria y nos ayudan a interpretar la historia. Pues no hay nada más. Gracias por...